Bueno, mis hermanas, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Primeramente que nada, dándole gracias al Señor por la vida, por la salud que nos da a cada uno de nosotros. Y este privilegio hermoso estar aquí reunida una vez más junto a nuestras hermanas y las que me podido llegar, como también las que no han podido venir, que el Señor Jesús las bendiga donde quiera que estén. Así que le doy gracias por eso, y como a mí me toca hoy exaltar la palabra que es la fe, lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, yo estaba leyendo lo que es de la fe y saqué unos tips acá para expresar un poquito mejor. Así que el Señor Jesús me ayude para poder hacerlo lo más agradable para mi Señor Jesús. Y dice, o sea, que habla Pablo, dice, el apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también dijo, algo similar: si tienes fe, tenéis esperanza en cosas que no se ve y que son verdaderas. La fe es un principio de acción y de poder. Y eso lo encontramos en Hebreos 11, del 1 al 11. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice así: es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerte, aún hablando por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonado de los que buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa que salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí, mis hermanos, todo esto es hablar de la fe, que el Señor lo que hizo para que nosotros podamos tener fe, es lo que nos escribió para poder saber que sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, que el Señor Jesús nos ayude, nos aumente la fe y la confianza, pero también tenemos que saber trabajar para poder recibir lo que queremos. Así que el Señor Jesús nos ayude, y aquí todas estas cosas que nos muestra es por la fe. Y también encontré en otro tip que dice, ¿cuáles son los 3 pasos para aumentar la fe? Primero, leer la palabra de Dios, ser constante en la oración, poner la fe en acción de las obras de caridad. Y eso lo podemos leerlo en Santiago 2:17. Y luego leer en el nombre del Señor Jesús. Dice, y así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Por eso aquí nos dice que si no hacemos obra, no sirve de nada tener fe si no hacemos nada, porque la fe es lo que conmueve todo. Así que el Señor Jesús nos ayude cada día para poder servirle mejor. Y también en otro momento, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios
tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Y eso lo voy a leer en Marcos 9, del 4 al 24. En el nombre del Señor Jesús. Dice Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacudes y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que la echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os es de abortar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echó en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Aquí el padre no creía, o sea, él no creía que el Señor sí podía sanarlo. Él tiene todo el poder. Y por eso que el Señor le dice: si crees al que crees, es posible. Y ahí el hombre creyó que sí, hay que aumentar la fe para poder creer lo que el Señor hace. Así que el Señor Jesús nos ayude cada día para poder que el Señor nos aumente la fe, pero para eso, como dice, tenemos que hacer obra, tenemos que trabajar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Así que hay muchas cosas que tenemos que hacer para poder que el Señor nos aumente la fe. Y voy a leer y acá tengo otro que dice: confianza y seguridad en Dios. Vivir en la fe no es solo creer en la existencia de Dios. Se demuestra que mediante el servicio y la obediencia a Dios aumenta nuestra fe, si la pedimos con fervor y nos acercamos a Él en la oración y lectura de su palabra. Eso lo encuentro en Romanos 10, 17. Y lo leo en el nombre del Señor Jesús. Y dice: y así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que es mucho más claro, mi hermana, no es tanto como poder exhortarla tanto, porque resulta que aquí yo puse unos tics y eso me dieron a entender bien claro lo que significaba la fe. Así que yo le doy gracias a Dios porque sí puedo entender y explicar un poquito de lo que es la fe. Así que, pero la fe dice que tenemos hartas cosas que hacer para poder aumentar la fe. El último dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Un grano de mostaza es muy pequeño, pero al plantarlo se convierte en un árbol enorme. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Leemos en Mateo 17, 20, 21. Y dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Nuevamente el Señor nos dice que si nosotros no leemos la palabra, si no oramos, si no ayunamos, es imposible que el Señor nos aumente la fe, porque eso es lo que a eso nos manda el Señor. Hacer obra, no tanto de caridad, o sea, caridad significa que si yo oro por mis hermanos, estoy haciendo una obra buena. Si yo visito, si uno hace muchas cosas que el Señor le agrada. Y eso el Señor
a base de eso nosotros el Señor nos aumenta la fe para que sigamos trabajando y sigamos, el Señor nos escucha y nos da la respuesta a la vez, porque aquí tenemos hartas respuestas, el Señor nos ha respondido mucho. Así que, y eso todo a base de la oración que nosotros hacemos, que a veces nosotros ayudamos y por leer la palabra de Dios y por orar, eso del Señor nos ayuda. Entonces, así como nos ve que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer, es la respuesta que nosotros el Señor nos da. Así que yo le doy gracias a mi Dios porque ha sido una lectura muy bonita, un aprendizaje, he podido leer un poco más la Biblia y lo que no puedo hacer lo busco, pero la intención está en poder trabajarle al Señor, y así cada día que yo vaya trabajando, cada día que yo vaya respondiendo a lo que el Señor nos manda, el Señor yo creo que me va a aumentar más la fe y me va a dar más entendimiento y sabiduría para servirle a Él. Así que le doy gracias a mi Señor y con todo esto, mi hermano, que el Señor nos bendiga y hasta aquí ha estado mi presentación y que me ayude para poder seguir adelante. Muchas bendiciones, mi hermana, en el nombre del Señor Jesús.